un especialista de recursos naturales aquí de Panamá, Zuliá. No sé si tengo la grabación, pero él decía, y ella decía, porque eran dos personas, decían que al pasar la línea energética en la comarca, eso hacía una ganancia en 20 años por encima de 10.000 millones de dólares. Entonces, hablar de 10.000 millones de dólares en 20 años y pedir 20 miserables millones de dólares, es como que alguien te diga a ti, bueno, voy a matar un camello y vaya a buscar media libra para ti para una semana. O sea, cuando a mí me está hablando de camello, estoy hablando de gusanito. Eso no puede ser. Entonces, lo que a mí me parece correcto, y eso le dije al ingeniero Morales, Buenavide, nosotros tuvimos una conversación telefónica, yo le dije, ¿qué ustedes quieren? Me dijo el ingeniero, nosotros queremos participar en la producción. Si ustedes van a durar 100 años en la comarca, 100 años vamos a ser copropietarios, porque ustedes no van a pasar ese tendido en el aire. Y eso está muy difícil. Ok, entonces, fácilmente nosotros no estamos en contra de ningún proyecto. Si me entiendo, por favor me disculpen. Estamos diciendo que nosotros debemos participar, la comarca debemos participar en la ganancia de esa mega obra. Nosotros no podemos pedir 20 millones de dólares porque ya tenemos experiencia, Santiago, licenciada, compañero Nadino. Primero, el Banco Mundial dio 33 millones. ¿Dónde está esa plata? Después se habló de otros 40 millones, casi 100 millones de dólares y no se ve nada. No hay nada. Con eso usted estudió, con eso mi primo aquí estudió, con eso lo estudió Liborio, el muchacho que se está graduando ya acá de periodismo, Napoleón. No, aquí nadie puede decir levantar la mano que yo estudié con plata de Preston o Google. Entonces, hablar de 20 millones con una empresa que va a generar en los últimos 10, 20 años 11.000 millones de dólares, eso es como un chiste. Entonces nosotros no podemos permitir eso. Existe una ley que regula todos los reglamentos. Yo pienso que nosotros no podemos decir, sí, porque eso el Estado, eso es el negocio del Estado, por eso vamos a aceptar Tania. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo 20 millones? No nos vamos a pedir nada, pues vamos a cargar esos materiales, además, lo vamos a ayudar, pues pobrecito, vamos a ayudar para que pase nuestro territorio porque el Estado dijo eso, o porque el Estado aprobó eso. Entonces, para pasar en nuestro territorio, yo creo que nosotros o participamos o no hay nada, así de sencillo. Eso es mi humilde aporte y por eso hemos dicho no. No porque no estamos de acuerdo con el desarrollo, sino la experiencia del primer Bayano. En Bayano la gente, los emberá vive con guaricha. Ahí está la hidroeléctrica Bayano y los emberá vive con guaricha. Le dijeron a ellos que iban a tener lugar. No vamos muy lejos, la gente de Charcolapá vive con guaricha. Y le dijeron a ellos que iban a tener luz barato, es más, hasta regalado, y eso no fue así. Entonces la experiencia que hemos vivido, como en el siglo pasado y en el siglo presente, nos dice a nosotros que tenemos que organizarnos y hacer las cosas bien para no vivir arrepentidos y que la generación que venga no nos condene. Eso es parte mía.